Amén. Amén, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Nos acabamos de ver, ¿cierto?, de predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto?, que, como siempre lo digo, aquel que reveló, ¿cierto?, a sus santos apóstoles, ¿cierto?, que Él colocó, hermanos míos. Así que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo para que Él tome control de todo lo que hagamos, ¿cierto? Y podamos, ¿cierto?, disfrutar de aquella palabra tan hermosa. Que sea un deleite para nuestra vida la palabra, hermanos míos, porque aquí el Espíritu Santo se mueve a través de su palabra. Y cuando la palabra hace vida en nuestros corazones, empezamos a entender por misericordia de Dios, a través de su palabra, tantas cosas maravillosas que tenemos que hacer en nuestro diario de vivir y conforme nuestro Señor Jesucristo lo ha dejado trazado. Por eso vamos a hablar de esta palabra preciosa, ¿cierto? Porque solamente nosotros somos parlantes de aquella palabra preciosa que nuestro Señor Jesucristo ha dejado trazada. Vamos, ¿cierto?, a hablar primeramente vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial de los cielos, en esta hora nos ponemos delante de su presencia. Pero darle gracias, mi Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da de poder, Padre mío de los cielos, estar, Padre mío de los cielos, hablando de su palabra, mi Señor Jesucristo. Que podamos edificarnos, que podamos, Padre mío de los cielos, comprender aquello tan maravilloso juntos, mi Señor Jesucristo, en armonía, Padre mío de los cielos, como te manda, mi Señor Jesucristo, a través de su palabra. Te pido por aquellos que van a ver, Padre mío de los cielos, este mensaje, que podamos comprender lo que realmente, mi Señor Jesucristo, sucedía, Padre mío, en aquella iglesia primitiva, mi Señor Jesucristo, donde, Padre mío, eran los varones llenos del Espíritu Santo, mi Señor. Le pedimos, Padre mío, en esta hora, una bendición en su santo nombre, que es sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón y podamos, ¿cierto?, disfrutar de esta hermosa palabra, como decía, y poder edificarnos, ¿cierto?, porque eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, no para que nos miren a nosotros, sino que podamos aprender juntos de lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Vamos a buscar, ¿cierto?, la palabra ya en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a hablar de eso tan precioso que producía, ¿cierto? Producía el ser lleno del Espíritu Santo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a hablar, ¿cierto? Mire, dice, la vida de los primeros cristianos. ¿Por qué hablaba de los primeros cristianos? Ahí vamos, Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos va dando, ¿cierto?, la interpretación a través de su palabra, porque nosotros solamente, como lo decimos, somos parlantes ante su presencia. Nada de nosotros y nada llegado a nosotros, no podemos, ¿cierto?, entregar algún conocimiento de nosotros, sino que todo el conocimiento es lo que nosotros, ¿cierto?, nos ha dado nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Dice así en Hechos 2:43, perdón. Hechos 2:43. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y
y perseverando, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre Celestial de los cielos, en esta hora se ha leído su palabra, mi Señor Jesucristo, pidiéndole que usted, Padre mío de los cielos, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender lo que usted, mi Señor Jesucristo, quiere hablar a nuestras vidas, Padre mío de los cielos. Que nos quiere enseñar nuestra vida, mi Señor Jesucristo, para que así hagamos las cosas conforme a usted, mi Señor, quiere, y no conforme a nuestros corazones, y no conforme a nuestra vida, y no conforme como lo han enseñado los hombres, sino como usted, Padre mío, lo ha enseñado a través de los hombres que han, Padre mío, entregado su vida, Padre mío, y le han reconocido como usted, como nuestro Salvador. Le pedimos, mi Señor Jesucristo, una bendición en su santo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón, que podamos, ¿cierto?, abrir nuestras escrituras, ¿cierto?, y podamos ¿cierto?, hablar de esta palabra preciosa. Bueno, como les decía, ¿cierto?, después del día lunes, si no me equivoco, claro, el día lunes, a ver, qué día estamos, no recuerdo qué día prediqué la última vez, ¿cierto? Hablábamos, ¿cierto?, de un orden que tenía que haber en la casa de oración. Cómo teníamos que, ¿cierto?, alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, iba enseñando cómo teníamos que movernos y hacer las cosas a través, ¿cierto?, de su palabra dentro de la iglesia. Y ahora, ¿cierto?, después de que en el aposento alto se produjo aquel milagro tan grande, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, hablaba en diferentes idiomas para entregar aquel evangelio precioso a muchos pueblos, a toda la tierra. Que nuestro Señor Jesucristo lo siga. Después que todos esos hombres, ¿cierto?, creyeron a la palabra, porque dice su palabra que se convirtieron muchos. Después de que los 120, ¿cierto?, hablaron, ¿cierto?, se convirtieron muchos. Cuando nuestro Señor Jesucristo los usó hablando, ¿cierto?, en diferentes idiomas, diferentes lenguas, muchos creyeron a la palabra. Y desde ese momento, ¿cierto?, apareció la vida de los primeros cristianos. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, para poder comprender, ¿cierto?, qué es lo que producía aquella llenura del Espíritu Santo en la vida de los primeros cristianos. ¿Y usted cree que tiene que ser de la misma manera? ¿Usted cree que tiene que ser de la misma manera cuando nosotros creímos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Creador? ¿Tiene que pasar aquello en nuestra vida? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Hay un proceso en nuestra vida, hermano, de transformación. Dice nuestro Señor Jesucristo que nosotros vamos como la aurora, de menor a mayor, hasta cuando la luz resplandece en nuestra vida. Pero sí tiene que ir y tiene que haber un convertimiento en un verdadero hijo de Dios, hermano mío. No puede ser sin convertimiento. La palabra de Dios, cuando nosotros creemos de corazón a nuestro Señor Jesucristo, empieza a haber un proceso, empieza a haber un caminar. Empiezan a haber luchas, empiezan a haber pruebas, empiezan a pasar cosas en nuestra vida, pero nuestro Señor Jesucristo va haciendo en nosotros lo que Él quiere para su gloria. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y mire, dice, y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por todos los que estaban reunidos. Dice la palabra que eran hechas por los apóstoles. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Qué podemos hacer, cierto, si nosotros tomamos esta palabra como nosotros queremos? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Sí, nuestro Señor Jesucristo dio dones a la iglesia para
administrar la iglesia, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, pero en este momento, ¿cierto? Dice que las señales eran hechas por los apóstoles, porque los apóstoles iban entregando el Evangelio, ¿cierto? Iban entregando la verdad de Cristo, iban enseñando, ¿cierto? Y que nuestro Señor Jesucristo los bendiga cada día. Todos los que habitaban, todos los que habían creído, miren, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Se dan cuenta lo que iba produciendo cuando un varón y una varona eran llenas del Espíritu Santo? ¿Qué producían ellos? Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vamos a seguir leyendo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Miren lo que hacía el Espíritu Santo en aquellas personas que estaban en ese lugar. Tenían todas las cosas, ¿cierto?, en común. Y vendían, ¿cierto? Algunos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que producía el Espíritu Santo en los corazones de esos varones. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Ayúdanos, Padre mío de los cielos. Dice, y perseverando, mire, no uno por allí, otro por allá. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo comían? Con alegría y sencillez de corazón. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestros corazones. Que podamos entender lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hablar en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, les tomó a ellos, les usó, ¿cierto?, hubo un cambio en sus vidas, hermano. Porque muchas veces nosotros esperamos, ¿cierto?, y decimos, ¿cierto?, muchas veces, el Espíritu Santo hoy día me tocó. El Espíritu Santo hoy día se movió en mi vida. Pero, hermano mío, yo les mando que reflexionemos un poco. ¿Hay cambios en nuestra vida? ¿Han empezado a pasar cosas diferentes en nuestra vida? Estamos empezando a sentir cosas diferentes, a amar a nuestros hermanos, a preocuparnos de nuestros hermanos, empezar a tener las cosas en común cada uno, empezar, ¿cierto?, a meter una mano en el bolsillo y ayudar a nuestros hermanos. ¿Está pasando aquello en nuestra vida? O a lo mejor hay una intención en nuestra vida, pero nos cuesta porque hay una lucha constante en nuestra vida. Yo les mando que nosotros meditemos en aquello, hermano. ¿Está pasando aquello en nuestra vida? El Espíritu Santo está sobre nosotros. Hermanos míos, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es clara, hermanos míos. No hay confusión. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo no es un Dios de confusión. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Dice, y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, mire, y partiendo el pan en las casas compartían, comían juntos, mire, con alegría. Y dice, mire, con sencillez de corazón. Había hombres ricos, hermano, en ese lugar, que vendían sus tierras y vendían sus tierras, ¿cierto? No vendían todas sus tierras. Ellos deben haber tenido muchas tierras en ese lugar. Ellos vendían parte de sus tierras y ayudaban a los pobres, hermanos míos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos un sueldo y tenemos, a lo mejor nos sobran 200, nos sobran 300 lucas y de ese sueldo no sacamos nada para ayudar a nuestro hermano? Para ponerle, para entregar lo que no es de nosotros, hermanos míos. Porque ellos, a través del Espíritu Santo, entendieron que no era de ellos todo lo que tenían. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Ayúdenos, mis Señor. ¿Y qué es lo que pasaba? Perseveraban, ¿cierto? Dice unánimes. ¿Unánimes en qué? En sus pensamientos, lo que ellos creían, en que yo pienso esto, que yo pienso esto otro. No. Unánimes en lo que los apóstoles le enseñaban, hermano.
el proceder de un verdadero cristiano, en el caminar del Evangelio, hermano mío. En eso, ¿cierto?, estaban unánimes cada día en el templo. Y ayúdanos a nuestro Señor Jesucristo, el 46 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Mire lo que producía, ¿cierto?, el Espíritu Santo en los corazones de aquellas personas. Se convertían en 3.000, 5.000 hermanos. Cuando partía el Evangelio en el aposento. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Podemos, ¿cierto?, que es lo que hacía Pedro, ¿cierto?, cuando decía y les daba a entender lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Que era lo que hablaba el profeta Joel. Y ellos decían, estos están llenos de monstruos, y no entendían y no comprendían lo precioso que estaba pasando en ese lugar. Pero sí había un propósito. ¿Y sabe cuál era ese propósito? Que el Evangelio se esparciera por todo el mundo. Y que el Evangelio produzca en un varón, en una varona, en aquellos varones que estaban en ese lugar, un cambio en sus corazones. Y se empezaba a ver, ¿cierto?, en este capítulo precioso de los primeros cristianos. Ya no les importaban las cosas que tenían, a lo mejor tenían cuántas miles de hectáreas y cosas y vendían, no sé, 1.000 hectáreas y podían ayudar a muchos pobres, hermanos míos. ¿Y cuántos de nosotros hemos comprendido el verdadero Evangelio? Hay tantas cosas, hermanos míos, pero dentro del Evangelio tomamos muchas veces las cosas que a nosotros nos gustan y las cosas que no nos gustan no las tomamos. Pero tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Tenemos que preocuparnos de los huérfanos, de las viudas, hermanos míos. Lo hacemos en nuestra vida. Así como decía nuestro hermano el otro día, nos preocupamos de traer la ofrenda, de traer las cosas que a la iglesia se necesitan. Dice nuestro Señor Jesucristo que tenemos que saber a quién ayudar, hermanos míos. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña su palabra para que no se burlen, para que no nos hagan caer en cosas que no nos convienen, hermanos míos. ¿Cuántos varones, cierto, por el mundo usan la palabra de nuestro Señor Jesucristo de una forma blasfema? Se llenan sus bolsillos de dinero, hermanos míos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento en las personas, hermanos míos. El dinero es necesario, hermanos míos, para la iglesia. Pero que nuestro Señor Jesucristo nos enseñe a saber a quién ayudar, hermanos míos. Nosotros entregamos, cuando ayudamos, entregamos lo que no es de nosotros, hermanos míos. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Lo que nuestro Señor Jesucristo ha tenido misericordia y nos ha dado. Conforme a nuestro trabajar, conforme a lo que era querido en nuestra vida. Pero muchas veces somos así porque queremos tener cosas en el mundo que no nos sirven de nada, hermanos míos. Porque tenemos nuestro corazón, nuestra mente en el mundo y no tenemos nuestro corazón y la mente en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces no ayudamos. Porque esta platita la tengo guardada que quiero comprarme esta cosita. Es que esta platita que la tengo aquí quiero comprarme esta cosita. Es que esta platita de repente la pongo en la casa y gasto 200, 300, 400 lucas en mi casa y esa platita podría hacerse conforme a la voluntad de Dios. Y no gastándolo, hermano mío, dice su palabra, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Siempre las cosas que sean ocultas, hermanos míos, a través de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que Él sepa lo que nosotros hacemos con nuestro corazón. Que nadie sepa, mire, yo hice esto. Bien, yo hice esto. Esa es grandeza en nuestro corazón, hermanos míos. Y en esta palabra preciosa decía que ellos comían, ¿cierto? Disfrutaban, estaban unánimes, ¿cierto? Y mire, con sencillez. ¿Qué es lo que es sencillez, hermanos míos? Tiene que haber sencillez en nuestra vida, hermanos míos. Tenemos que hacer las cosas para Cristo. Tenemos que hacer las cosas para nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo no podemos engañarle, hermano mío.
No podemos engañarnos y nos engañamos nosotros mismos cuando hacemos cosas que son desagradables a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros agarramos, ¿cierto?, una palita, cuando trabajamos, hagámoslo con nuestro corazón. Y si el otro hermano allá no está haciendo nada, no importa. Si importa lo que nosotros hacemos para nuestro Cristo, hermanos míos. No que él hizo menos, que yo hice más. No, hermanos míos. Hagan las cosas de corazón. Tenemos que hacer todas las cosas de corazón. Cuando entregamos un dinero a un hermano, cuando entregamos una comida a un hermano, de corazón, con amor, hermano mío, con ese amor fraternal, ese amor que sale de las entrañas, hermanos míos. Eso producía la llenura del Espíritu Santo en los varones, hermanos míos. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Como les decía el día pasado, ¿no es cierto? Las lenguas se producían de una forma ordenada, clara, para edificación de la iglesia. Y todo lo que se haga dentro de la casa de oración de la iglesia de Cristo tiene que hacerse ordenado conforme a las Escrituras, hermanos míos. Porque las Escrituras las que nos guían a toda verdad. Nosotros no podemos, ¿cierto?, ponerle nuestro pensar, nuestro querer a la palabra ya, porque ya está escrita. Nuestro Señor la quiso así. Nuestro Señor Jesucristo no necesita lo que usted piensa, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Él dejó el camino trazado, hermanos míos. Y ese camino usted piensa en su corazón que es perfecto. Aquel camino transforma nuestros corazones. ¿Por qué queremos cambiar las cosas? ¿Por qué queremos modificar las cosas? Si aquí había un pueblo que era precioso, hermanos míos. Había un pueblo que estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando el pueblo se llena del Espíritu Santo empiezan a pasar estas cosas en la vida de los varones. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. ¿Cierto? Como les decía, ¿qué se producía? Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Miren lo que producía el Espíritu Santo, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando llena un varón. Y perseveraban unánimes, cada día en el templo. Mire, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es lo que es sencillez de corazón? Hacer las cosas con humildad, hacer las cosas queriéndolas, hermanos, de corazón. La intención de nuestra vida sea llena del Espíritu Santo, hermanos míos. Que si venimos, hacemos algo para nuestro Cristo, que nuestro Señor Jesucristo conoce nuestro corazón, Él va a saber la intención de nuestra vida, hermanos míos. Nuestro Rey no lo podemos engañar. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Examínese. ¿Acaso realmente está haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, que es manifiesto a través de su palabra, hermanos míos? No es algo, cierto, que desciende en nuestras mentes y nos va. No, hermanos míos, es la obediencia a su palabra. Que nuestro Señor, eso es lo que produce fruto en nuestra vida, la obediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dejó tantos ejemplos en su palabra, para que nosotros los sigamos, para que vivamos una vida santa, hermanos míos, en la tierra. Pero muchos dicen, no, ellos se creen santos. No, hermanos míos. La palabra santo significa que se aleje, que nos alejamos del mal, y eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Pero como les digo, siempre hay una lucha constante en nuestra vida, con nuestra propia carne, con nuestra propia mente, con nuestro propio corazón, y luchamos una y otra vez. Pero Cristo, nuestro Señor, conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe acaso lo estamos haciendo con una buena intención, con ganas, con fuerza de dejar todas las cosas que empañan la gloria de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Por eso tenemos que seguir adelante, hermanos míos. No tenemos que desmoronarnos, hermanos míos. Tenemos que seguir adelante, porque nuestro Señor Jesucristo es el que hace las cosas, hermanos míos. Él es el que mueve las cosas. Él es el que cambia. Él es el que transforma nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, cuando llega a un varón o una varona, se empieza a producir cambios. No en un chasquido de dedos.
nos empieza a hacer un cambio cada día. Y nuestro Señor Jesucristo nos pone ejemplo en la Escritura como árboles, hermanos míos, como la aurora de menor a mayor, como un edificio que va construyéndose de a poco. De esa manera va haciendo vida nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos manda a tener paciencia, nos manda a tener paciencia con nuestros hermanos, a soportarnos los unos a los otros, porque eso va produciendo, hermano mío. Hermano mío, llega un momento en nuestra vida que el Espíritu Santo se empieza a mover en nuestra vida y empieza a haber algo en nuestros corazones que cuando nos acordamos de las cosas que hemos hecho, de las cosas que nos hemos comportado, empieza a haber angustia, pena en nuestras vidas, porque no quisiéramos haber hecho aquello, hermano. Quisiéramos haber hecho las cosas bien. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia, hermanos míos. Y quisiéramos que esas consecuencias no hubieran existido. Y para los jóvenes que vienen, ¿cierto?, entendiendo el Evangelio, tomen el Evangelio conforme Cristo le enseña en su palabra. No se queden solamente con lo que escuchan. Procuren escudriñar, hermanos míos. Ser como aquellos, ¿cierto?, que procuraban, ¿cierto?, ver lo que Pablo hablaba, lo que él hablaba, ¿cierto?, para ver acaso realmente se conformaba a las Escrituras. Procurar aquello, hermanos míos, para que seamos este pueblo precioso que nuestro Señor Jesucristo quiere, ese pueblo, ¿cierto?, esa senda antigua, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Entonces, y perseveraban, mire, unánimemente cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Pero muchas veces pasa en nuestra vida, es que yo no quería poner ese hermano, es que a lo mejor ese hermano no me gusta. No hemos puesto a pensar en aquí, no hemos puesto que nuestro corazón va contra lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. La hospitalidad. ¿Qué produce el Espíritu Santo? ¿Qué dice la palabra, hermano mío? Paz, gozo, dignidad. Está aquello en nuestra vida. ¿Usted cree que cuando el hombre se llena del Espíritu Santo está pensando en aquello? En que el hermano es aquí, en que el hermano es acá. No, aquí el varón va donde el hermano y lo abraza y comparte. Eso es lo que produce el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo en los varones, en las varonas que han creído en nuestro Señor Jesucristo conforme Cristo quiere, hermano mío. No produce otra cosa. Hermano mío, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Empecemos a meditar y a comprender acaso esas cosas que son contra lo que a los primeros cristianos, como dice su palabra, ¿cierto?, a la primera vida, ¿cierto?, que se produjo en los primeros cristianos. Se produjo una vida nueva. ¿Por qué marca las Escrituras todo esto tan hermoso? Sobrevino temor a todas las personas, dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. ¿Usted ha creído? Hágase esa pregunta en su corazón. ¿Realmente ha creído? ¿O estamos yendo a la iglesia porque queremos? Yo no creo, hermano mío, que nosotros vamos a la iglesia porque queramos. Hay personas que están 80, hay personas que están 40, hay personas que llevan 20 años de evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y por algo están ahí. Pero empecemos a comprender y a entender y a entregar aquel evangelio que se entregaba en los primeros tiempos, hermanos míos. Aquel evangelio verdadero. Porque el evangelio, hermanos míos, está siendo muy corrompido. Muy corrompido. Y nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos da señales, hermanos míos. Por las cabezas entran las cosas. Pero que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, que podamos orar, que podamos, ¿cierto?, cada día orar por aquellos que nos preceden,
para que nuestro Señor Jesucristo los use grandemente. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Dice, y perseveraban cada día en el templo y partían los panes, ¿cierto? Y eso producía el Espíritu Santo. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Mire, hay otra palabra hermosa que decía en Efesios 5. Efesios 5, 1 dice, sed pues, ayúdame, Señor, no es, y era mi Señor Jesucristo. En Efesios 5, 18, mire, dice, no se embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Y dice, y pide, ¿cierto? Pablo, ¿cierto? Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos, eso es lo que anhela usted, hermano mío. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo. Dice, y mire, dice, y hay una coma. Usted sabe que la coma sigue hablando de lo mismo que estaba hablando atrás. Yo sé, muy poco estudiado, pero eso lo tenemos que tener claro. La coma no termina la frase, ¿cierto? Que la coma sigue la misma frase que se está hablando anteriormente, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y ser lleno del Espíritu Santo. Y va diciendo, mire, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿cierto? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano mío. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y más abajo usted puede seguir leyendo en su hogar, para que no nos alarguemos, empieza a hablar de diferentes cosas que van pasando. Vamos a leer un poquito, dice, someteos los unos a los otros, en el temor de Dios. ¿Qué empieza a producir cuando uno se llena del Espíritu Santo? Empieza a haber sometimiento los unos a los otros. Si el hermano me dice algo, el hermano a lo mejor está irado, está de una forma inadecuada, y nosotros le vamos a contestar al tiro, vamos a producir un problema. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a meditar y pensar conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a callar. Y nuestro Señor Jesucristo nos dará un momento para hablar, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesucristo produce también dominio propio de nuestra vida. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Y dice, y habla de las casadas también. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué produce el Espíritu Santo? En las casadas, que se sujeten a sus maridos. Y hay hartas cosas en eso, hermanos míos, que no daría el tiempo para explicar, pero el someterse a su marido no es que anden como cualquier cosa. La mujer es algo tan importante en el matrimonio, al lado de un varón. Pero nuestro Señor Jesucristo nos va a ir enseñando cada día a hacer las cosas bien. Pero es importante, hermano mío, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, para que cuando nos llenemos, cuando nuestro Señor empiece a hacer, a llenarnos del Espíritu Santo, empecemos, ¿cierto?, las hermanas, ¿cierto?, a sujetarse a sus maridos. ¿En qué? Mire, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo usted se sujeta al Señor? No, yo hago esto, hago esto otro, hago esto otro. No que ande sumisa, sometida en un sentido desagradable a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo a los hombres los manda también. Y aquí en esta misma palabra nos va a decir, dice marido, dice casada de su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Eso es lo que produce el Espíritu Santo, ¿cierto? En una varona que se llena del Espíritu Santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, porque el marido, ayúdanos mi Señor Jesucristo, así que, como ayúdame, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y mire, y aquí vamos con los maridos, ahora hablo de las casadas, del sometimiento del uno al otro, ahora de los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y hay un punto importante.
¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida. Dio su vida por la iglesia. ¿Qué tiene que hacer su marido con su esposa? Dar su vida por su esposa, hermano. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Eso es lo que va produciendo el Espíritu Santo en un varón cuando realmente se llena del Espíritu Santo. Empieza a dar la vida por su esposa. Y vamos viendo, ¿cierto? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, mire, y habiéndolas purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarlas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. Eso es lo que va produciendo la llenura del Espíritu Santo en los corazones, hermanos míos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás a su propio cuerpo, a su propia carne, perdón, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mire, el hombre tiene que amar a su mujer, pero la mujer tiene que respetar a su marido. Que nuestro Señor Jesucristo lo bendiga. Ayuda a nuestro Señor Jesucristo, y podemos seguir leyendo, ¿cierto? Pero no nos da el tiempo. Después habla, ¿cierto?, de los jóvenes. Habla también, ¿cierto?, de los siervos, los trabajadores, cómo se empiezan a comportar cuando el Espíritu Santo toma su vida, cuando llena su vida, hermano. También habla de los jefes. Hay cristianos que son jefes, que a lo mejor tienen mucho dinero, pero se empiezan a comportar de una manera adecuada cuando el Espíritu Santo los llena. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, para que podamos comprender cuál tiene que ser la nueva vida de nosotros siendo cristianos, habiendo creído en nuestro Señor Jesucristo. La palabra muchas veces nos desnuda, hermanos míos, nos deja desnudos, porque faltan muchas cosas que tenemos que hacer, pero por eso Cristo está hablando una y otra vez en nuestra vida, para que podamos comprender lo que tenemos que hacer, hermano. Y empezamos a hacer como Cristo quiere, como la aurora, de poquito, de menor a mayor, hasta que nazca aquella luz en nuestra vida y entendamos las cosas como Cristo quiere, y seamos llenos del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es cuando nosotros comprendemos todo lo que tenemos que hacer, hermano mío, todo lo que tenemos que hacer conforme nuestro Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que hacerlo. Ahí llega la llenura del Espíritu Santo. Ahí nos llenamos de su palabra, entendemos lo que realmente Cristo quiere hablar en nuestras vidas. Y eso empieza a producir cosas buenas en nuestra vida, hermano. ¿Cómo no va a ser bueno respetar a nuestros padres, respetar a nuestros amigos, amar a nuestras esposas, respetar a nuestros compañeros de trabajo, respetar a nuestros jefes? ¿Cómo no va a ser bueno aquí, hermano mío? Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga y que podamos entender que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de los corazones, hay un cambio visible en cada uno. Van a haber trastabilleos, como lo vieron ciertos los varones, van a haber trastabilleos, van a haber cosas, pero van a seguir subiendo esa montaña. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón, que podamos cada día, ¿cierto?, empezar a ser humildes de corazón, empezar a tomar la palabra como nuestro Señor Jesucristo la quiere, y empezamos, ¿cierto?, que lo más esencial, a ponerla por obra. Porque si no la ponemos por obra, preocupémonos, hermano, porque lo que sé
que el Espíritu Santo, cuando llenó a sus varones, produjo cosas buenas en los varones. Y si el Espíritu Santo no está produciendo cosas buenas en nuestra vida y estamos siendo los mismos que éramos antes, preocupemos, oremos, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a poder conocerlo, a poder realmente sentirle como Él quiere, a poder, ¿cierto?, que se produzcan aquellos cambios que se produjeron en aquella primera iglesia, hermanos míos. Que seamos dignos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. No solamente seamos cristianos de la iglesia, sino que seamos cristianos en toda nuestra manera de vivir. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Vamos a dejar, ¿cierto?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo hasta aquí, hermanos míos, y que podamos comprender, hermanos míos, que el Espíritu Santo es lo más grande que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. Tiene que haber un cambio en nosotros, hermanos míos. Tiene que haber un cambio en nosotros. El que produce el cambio. Y por eso le damos gracias a nuestro Creador. Porque aunque nosotros todo lo hagamos, hermanos míos, si inútiles somos ante su presencia. Así que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo y vamos a saludar a los hermanos que están conectados. Padre mío de los cielos, en esta hora le damos gracias a mi Señor por su palabra, esperando que esta palabra, mi Señor Jesucristo, penetre en nuestras vidas, mi Señor Jesucristo, y empiece a producir aquello que producía en el antiguo tiempo, en la verdadera iglesia suya, hermanos míos. Ayúdenos, mi Señor Jesucristo, para que nosotros, Padre mío de los cielos, estemos en sus manos todos los días de nuestra vida que nos quedan en esta tierra. Mi Señor, no sabemos cuánto tiempo nos queda, Padre mío de los cielos. Que podamos vivir este Evangelio intensamente y podamos cumplir con todo aquello que usted nos enseña en su palabra, que podamos ser, Padre mío, dignos de todo lo que usted nos enseña a través de su palabra, en toda nuestra manera de vivir, Padre mío de los cielos. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo, porque no podemos sin usted, Padre mío de los cielos. Le pedimos, mi Señor, a través, Padre mío, de esta misma plataforma, que usted bendiga a todos los hermanos que están conectados, que, Padre mío de los cielos, que esta palabra haya, Padre mío de los cielos, ardido en sus corazones, porque esto no es mío, sino que usted nos ha dado, Padre mío, para que lo entreguemos, para que lo enseñemos, Padre mío de los cielos, y para que lo edifiquemos los unos a los otros. Le pedimos, Padre mío de los cielos, una bendición en su santo nombre, que es sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a saludar a nuestra hermana Nancy Olivo, ¿cierto?, que está en este lugar, Padre, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Janet Aguirre también, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga a ella. Nuestro hermano Mario Madariaga también, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Verónica Acuña también, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Ariel Castro también, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Nuestro hermano Javier, ¿cierto?, de allá del lugar de Temuco, ¿cierto?, que salude a nuestro pastor también que está en ese lugar, ¿cierto?, nuestro pastor Samuel, a nuestro pastor, a nuestro hermano Jacob, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, que podamos tener, ¿cierto?, aquella fe en nuestros corazones para que todo lo que hagamos le salga bien, ¿cierto?, nuestro hermano que le bendiga mucho. Nuestro hermano Javier, nuestra hermana Janet Aguilera, Dios le bendiga, dice grandemente, nuestro hermano. Y nuestro hermano José Luis Orduña, de allá de Miami, que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Hermano mío, estamos conscientes de todos los padecimientos que usted vive y es un varón fuerte, hermano mío. Nuestro Señor Jesucristo le bendiga a él. Si usted puede en su hogar, si usted no pertenece, ¿cierto?, a este lugar, puede orar por este varón, nuestro hermano José Orduña. Ha pasado por muchas cosas nuestro hermano, muchas cosas, hermano mío. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Me recuerdo que se le quemó su casita, le cortaron una piernecita, falleció un hijo hace poquito tiempo, y que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, hermano mío. ¿Cómo nosotros no podemos darle gracias si nuestro Señor Jesucristo los tiene todo bien? Todo bien, las cosas bien, nuestros hijos bien, nuestra esposa, todo bien, hermano mío. Y que nuestro Señor Jesucristo le bendiga a este varón, que podamos orar por él cada día, ¿cierto? Cuando nos acostamos, ¿cierto? El atardecer, el amanecer, ¿cierto? Podamos orar por este varón, ¿cierto? Y acordarnos y orar por todos, por hermanos míos. Así que nuestro Señor Jesucristo los bendiga.
Y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada corazón. Vamos a pedir la bendición para que terminemos, ¿cierto? Padre Celestial de los cielos, en esta hora le damos gracias por todo lo que se ha hecho, mi Señor Jesucristo, pidiéndole que usted, Padre mío de los cielos, si hay vasijas, Padre mío de los cielos, que están rotas, Padre mío, usted las pueda reparar para que ese aceite, Padre mío de los cielos, quede en nuestra vida y tengamos donde tomar, Padre mío de los cielos, y podamos cada día ir edificándonos, mi Señor, en nuestra vida. Le pedimos, mi Señor Jesucristo, una bendición en su santo nombre, que es sobre todo nombre, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, hermano.